Dividimos la herencia, dijo mamá fríamente, tu hermana se queda con los apartamentos. Deslicé los papeles, no pueden dividir mi propiedad. Leyeron el nombre del dueño en la escritura de 2018 y gritaron. El silenciador de mi Honda Civic 2012 colgaba literalmente de un gancho de ropa y una oración. Cada vez que golpeaba un bache en el camino a casa de mis padres, el auto hacía un sonido como un tractor moribundo. Era el tipo de ruido que hacía que la gente en la acera se detuviera y mirara, preguntándose si todo el asunto estaba a punto de explotar. Entré en el largo camino pavimentado de mi casa de la infancia, estacionando bien lejos de la entrada principal. Tenía que hacerlo. Si estacionaba demasiado cerca, a mi padre, Roberto, le daría un aneurisma. A él le gustaba que la entrada se viera de cierta manera, y esa manera implicaba elegante ingeniería alemana, no autos económicos japoneses oxidados con la pintura descascarada. Efectivamente, justo allí, en el lugar principal, bañado por el suave resplandor de las luces del porche, había una Range Rover blanca nueva. Todavía tenía las etiquetas temporales del concesionario. Suspiré, apagué el motor y revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Parecía cansada. No el tipo de cansancio lindo, sino el agotamiento profundo de alguien que había pasado las últimas 8 horas enseñando a 30 estudiantes de secundaria cómo identificar el simbolismo en la literatura. Seguido de 2 horas calificando exámenes en una cafetería porque mi internet en casa estaba fallando. Me ajusté las gafas. Alisé mi cardigan de tienda de segunda mano y agarré el Tupperware con ensalada de papa casera que traje. Subí los escalones y, antes de que pudiera siquiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Era mi madre, Beatriz. Llevaba una blusa de seda que probablemente costaba más que mi seguro de auto mensual. No sonrió. No dijo hola. Solo miró la ensalada de papa, luego mis zapatos, luego mi cara. Llegas tarde, Camila, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Y por favor dime que no estacionaste esa monstruosidad frente a la vista del vecino. Estacioné junto a la calle, mamá. Qué bueno verte a ti también, dije, con voz inexpresiva. Bueno, date prisa. Los camareros están abrumados y Sofía necesita ayuda con la torre de champán. Ve a ponerte un delantal. Ya sabes la regla, la familia ayuda a la familia. Entré a la sala de estar y el ruido me golpeó al instante. Risas, tintineo de vasos. La lista de reproducción de jazz suave que mi papá seleccionaba para eventos como este. La casa estaba llena de tías, tíos y amigos de la familia. Y en el centro de todo, presidiendo como la realeza, estaba mi hermana, Sofía. Sofía tenía 32 años, 3 años más que yo, y estaba brillando, literalmente. Su piel tenía ese brillo costoso que proviene de tratamientos faciales mensuales y 0 trabajo manual. Llevaba un vestido dorado brillante que se ceñía a ella en todos los lugares correctos, riéndose ruidosamente de algo que decía mi tío Sergio. ¡Ay, para!, gritó Sofía, echando su cabello hacia atrás. No es solo un blog, tío Sergio. Es una marca de estilo de vida. Lanzaremos la rama de consultoría el próximo mes. Vida de lujo va a ser enorme. Me abrí paso entre un grupo de primos tratando de llegar a la cocina. Mi papá, Roberto, me interceptó cerca del pasillo. Sostenía un whisky, con la cara enrojecida de orgullo. Ahí está ella, dijo, pero no me estaba mirando a mí. Estaba mirando más allá de mí, a Sofía. ¿Ves a tu hermana, Camila? Así es como se ve la ambición. Acaba de asegurar una asociación con una boutique exclusiva. Eso es genial, papá, dije, cambiando la ensalada de papa a mi otra cadera. Finalmente me miró, sus ojos bajando a mis botas gastadas. Frunció el ceño. Sabes, si pusieras un poco más de esfuerzo, tal vez no estarías atrapada en esa aula ganando. ¿Qué es? ¿Ganas 40.000 al año? 50.000, corregí. Y tengo buenos beneficios. Los beneficios no compran Range Rovers, se burló, dándome una palmada en el hombro lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar. Ve a ayudar a tu madre. Se está estresando con los aperitivos. Empujé la puerta batiente hacia la cocina. Era un caos,
pero un caos controlado. Dejé mi ensalada de papa en un mostrador abarrotado de botellas de vino vacías y bandejas de entremeses. Mi mamá me empujó una bandeja de plata con champiñones rellenos en las manos antes de que pudiera siquiera quitarme el abrigo. La mesa 4 necesita estos. Luego regresa y empieza a lavar las copas de vino. La compañía de alquiler no envió suficientes, ladró Beatriz. Hice lo que me dijeron. Caminé por la sala ofreciendo champiñones a personas que apenas me miraban a los ojos. Yo era la ayuda. Yo era la hija invisible, la que seguía las reglas. Obtuvo el título seguro y vivía una vida pequeña y tranquila. Para ellos, yo era una historia de advertencia sobre la mediocridad. Pero mientras circulaba por la habitación, no solo miraba platos vacíos. Estaba mirando la casa. Noté la mancha de agua en el techo en la esquina que había crecido 2 pulgadas desde Navidad. Noté la corriente de aire que venía de los viejos marcos de las ventanas que no habían reemplazado. Sabía, porque había realizado una verificación de crédito a mis padres solo por diversión hace 3 meses, que habían refinanciado esta casa 2 veces en los últimos 5 años para financiar las empresas fallidas de Sofía. Primero fue la panadería de golosinas orgánicas para perros. Luego los tapetes de yoga personalizados. Ahora vida de lujo. Estaban sangrando dinero para mantener las apariencias, ahogándose en deudas para pintar una imagen de éxito. Me dirigí a la parte trasera de la habitación, cerca de las puertas corredizas de vidrio. Sentada allí, en un sillón de respaldo alto que parecía un trono, estaba mi abuela, Lucía. Tenía 85 años, era pequeña y estaba vestida de encaje negro. Sostenía un bastón en una mano y una copa de vino tinto oscuro en la otra. Mientras todos los demás remolineaban alrededor de Sofía, la abuela se sentaba sola, sus ojos oscuros y agudos escaneando la habitación como un halcón observando ratones de campo. Me acerqué y me arrodillé junto a su silla. «Hola, abuela». Su rostro se suavizó al instante. Extendió una mano, con la piel como papel pergamino, y acunó mi mejilla. «Mi tesoro. ¿Te ves cansada?» «Solo una semana larga», susurré. «¿Te están tratando como a una camarera otra vez?», preguntó, con voz ronca pero fuerte. Miró furiosa a mi padre al otro lado de la habitación. «Está bien». «No me importa». «¿Te importa?», me corrigió ella. «Solo tienes disciplina. A diferencia de ellos». Hizo un gesto con la barbilla hacia Sofía, que ahora estaba parada en una silla para hacer un brindis sobre perseguir sueños. «Los lobos tienen hambre esta noche, Camila», susurró la abuela, inclinándose para que solo yo pudiera escuchar. «Míralos, bebiendo vino que no pueden pagar, conduciendo autos que pertenecen al banco. Me miran y no ven a una madre o una abuela. Ven una alcancía». Le apreté la mano. «Lo sé, abuela». «Bien», dijo, con un agarre sorprendentemente fuerte. «Mantén los ojos abiertos esta noche y la boca cerrada. El momento se acerca». Asentí, poniéndome de pie mientras mi madre me hacía señales frenéticas desde la puerta de la cocina. Toqué el bolsillo de mi cardigan. Dentro había un juego pesado de llaves. No las llaves de mi Honda destartalado, sino un anillo maestro que abría 12 casas multifamiliares en toda la ciudad. Propiedades valoradas en más de $5 millones. Pensaban que yo era la campesina sirviendo a la princesa. No tenían idea de que yo ya era dueña del reino. Para entender por qué estaba lavando platos en la fiesta de vanidad de mi hermana mientras secretamente estaba sentada sobre un imperio inmobiliario, tienes que retroceder 5 años. A 2018. Yo tenía 24 años, recién salida de la universidad, ahogada en préstamos estudiantiles y trabajando en 2 empleos solo para pagar el alquiler de un apartamento. Estudio en un sótano que olía a moho y desesperación. Mi familia apenas me hablaba en ese entonces, principalmente porque no era lo suficientemente deslumbrante. No salía con un médico y no estaba lanzando un negocio. Solo era Camila. Un martes lluvioso de marzo, la abuela Lucía me llamó. No llamó a mis padres. No llamó a Sofía. Me llamó a mí y me dijo que la recogiera y la llevara a una cita. Pensé que íbamos al médico. En cambio,
Me dirigió a un edificio de ladrillo en el centro con una placa de bronce que decía Torres y Asociados. Abogados. Entramos en una oficina que olía a caoba vieja, polvo y costosas horas facturables. El señor Torres, un hombre de unos 60 años con un traje que parecía lo suficientemente afilado como para cortar vidrio, nos estaba esperando. No parecía el tipo de abogado que persigue ambulancias. Parecía el tipo de abogado que entierra cuerpos, legalmente hablando. La abuela se sentó, rechazó la oferta de agua y me miró. Camila, dijo, con voz firme. Conoces las propiedades, los 12 edificios de 3 pisos que tu abuelo y yo compramos durante 40 años. Por supuesto, dije, las casas de alquiler. Tu padre, escupió la palabra, ha estado hablándome sobre liquidación. Dice que el mercado está caliente. Dice que debería vender, mudarme a un asilo y darles su herencia antes de tiempo para que puedan disfrutarla. Él lo llama planificación patrimonial. Yo lo llamo codicia. Se movió en su silla, agarrando su bastón. ¿Y tu hermana? Vino a mí la semana pasada pidiendo un préstamo de $50.000 para una visión. Ni siquiera tenía un plan de negocios, Camila. Solo una visión. Me quedé en silencio. Sabía esto. Sabía que papá quería jubilarse temprano en Florida y comprar un barco. Sabía que Sofía veía a la abuela como un cajero automático. Si les dejo estos edificios en mi testamento, continuó la abuela, se venderán en un año. Tu padre comprará un condominio que no puede pagar, y tu hermana se gastará el resto. 50 años de sudor, desaparecidos. Los inquilinos, buenas familias que han estado conmigo durante décadas, desalojados para que un desarrollador pueda convertir los lotes en condominios de lujo. El señor Torres deslizó una pila gruesa de documentos sobre el escritorio. Aterrizó con un ruido sordo y pesado. Esto, dijo el señor Torres, con voz profunda y grave, es un fideicomiso irrevocable. No entiendo, balbuceé. Significa, interrumpió la abuela, que a partir de hoy, estoy transfiriendo la propiedad de las 12 propiedades a este fideicomiso. Y tú, Camila, eres la única fideicomisaria y la única beneficiaria. Mi boca se abrió. ¿Yo? Abuela, no puedo. La familia me matará. Papá va. La familia no lo sabrá, dijo bruscamente. Esa es la condición. Esta es una transferencia irrevocable. Una vez firmada, está hecha. No es una herencia esperando a que yo muera. Sucede ahora. Tú eres la dueña. Pero por el bien de mi paz, y para probarlos, no se lo dirás a nadie. ¿Por qué yo? Pregunté, sintiendo lágrimas en los ojos. No soy nadie. Solo soy una maestra. La abuela extendió la mano a través del escritorio y tomó la mía. Eres la única que alguna vez se ofreció a ayudarme a barrer la acera sin pedir $5. Eres la única que me visita los domingos cuando no es feriado. Conoces el valor del trabajo, Camila. Entiendes que estos edificios no son solo números en una hoja de cálculo. Son techos sobre las cabezas de las personas. Me miró directamente a los ojos. Te estoy dando una carga, no un regalo. Tendrás que gestionarlos. Tendrás que lidiar con los impuestos, las reparaciones, los inquilinos. Y tendrás que ver a tu familia seguir rogando y maquinando sabiendo que tú tienes las llaves. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes ser un fantasma en tu propia vida? Miré los papeles. Luego miré a la abuela. Pensé en los inquilinos. La señora Ramírez en la casa azul que siempre me hacía galletas. La joven pareja en la casa de Federal Hill que recién comenzaba. Pensé en las manos de mi abuelo, siempre cubiertas de yeso y pintura. Lo haré, susurré. El señor Torres me entregó un bolígrafo. Firme aquí, señorita. Romano. Y aquí. Y aquí. Firmé mi nombre. Con cada trazo del bolígrafo, no solo estaba adquiriendo 5 millones en bienes raíces. Estaba firmando una declaración de guerra contra mi propia familia. Simplemente no sabía cuándo sería la primera batalla.
La realidad de mi doble vida me golpeó fuerte ese primer invierno. Era Nochebuena de 2018. Mis padres y Sofía habían alquilado un chalet para la semana. Me invitaron, por supuesto, pero de esa manera pasivo-agresiva donde sabían que no podía pagar mi parte de la tarifa de alquiler, así podían sentirse bien por invitarme sin tener que lidiar realmente conmigo. Ay, qué pena que no puedas venir, Camila. Enviaremos fotos. Así que, mientras ellos bebían chocolate caliente junto a una chimenea rugiente, yo estaba en el sótano de la propiedad en la calle Tercera. Hacía -10 grados afuera. La caldera de la casa de 3 familias había decidido suicidarse a las 2 de la mañana. Recibí la llamada del inquilino del segundo piso, un buen tipo llamado Marco, diciéndome que su radiador hacía sonidos como una ballena moribunda y que había agua en el piso. No llamé a una empresa de administración de propiedades. No podía. Quería aprender cada centímetro de estos edificios, y quería ahorrar dinero para aumentar las reservas del fideicomiso. Así que llamé al plomero de emergencia, un tipo llamado David, que la abuela había usado durante 20 años, y me encontré con él allí. El sótano estaba helado. El aire olía a óxido y aceite viejo. El agua salía a chorros de una válvula agrietada acumulándose alrededor de mis botas. Está acabada, niña, dijo David, limpiándose la grasa en su overol. El tanque de expansión está muerto y la válvula de alimentación está corroída. Puedo parcharla por esta noche, pero necesitas un sistema completamente nuevo. ¿Cuánto? Pregunté, iluminando con mi linterna el metal oxidado. Por esta noche, 600. Por el nuevo sistema, estás mirando unos $4.000 fácil. $4.000. En ese momento, mi cuenta bancaria personal tenía tal vez $1.200. Pero la cuenta del fideicomiso. La cuenta del fideicomiso tenía el alquiler acumulado de 12 edificios. Hazlo, dije, mi aliento empañándose en el aire frío. Párchalo ahora. Te escribiré un cheque de la cuenta del fideicomiso. ¿Puedes instalar el nuevo el martes? Tú eres la jefa, dijo David, poniéndose a trabajar. Me quedé allí durante 3 horas sosteniendo la linterna mientras David forcejeaba y maldecía. Mis dedos de los pies estaban entumecidos. Mi ropa olía a moho. Estaba agotada, sola y cubierta de mugre. Y, sin embargo, sentí algo extraño. Sentí orgullo. Miré las vigas expuestas del techo sobre mí. Esta casa fue construida en 1920. Había sobrevivido huracanes, tormentas de nieve y depresiones económicas. Era sólida. Era real. A diferencia de la visión de Sofía o la ansiedad de estatus de mi papá, esta caldera era un problema real con una solución real. No solo estaba arreglando un calentador. Estaba protegiendo a la familia que dormía arriba. Estaba preservando el activo por el que mi abuelo había puesto ladrillos. Cuando finalmente regresé a mi pequeño apartamento a las 5 de la mañana, revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de texto de mamá. Foto de un asado gigante de costilla. Texto: la cena está servida. Qué triste que te pierdas esto. Tal vez el próximo año si ahorras. Miré mis manos manchadas de grasa. Miré la foto del asado. Ahorré $4.000 hoy, mamá, susurré a la habitación vacía. Solo que no los gasté en carne. Me duché, me froté el óxido de la piel y me fui a dormir. No soñé con cabañas de esquí. Soñé con tuberías de cobre y tasas de interés. La maestra estaba muriendo. La propietaria estaba naciendo. Durante los siguientes 4 años, de 2019 a finales de 2022, me convertí en una experta en camuflaje. La mayoría de la gente trata de ocultar su pobreza para parecer rica. Yo hice exactamente lo contrario. Oculté mi riqueza para parecer que luchaba. Era un extraño acto de equilibrio psicológico. Cada mañana me despertaba en mi pequeño apartamento. Conducía mi ruidoso Honda Civic a la escuela secundaria y enseñaba literatura a adolescentes. Calificaba exámenes. Comía sándwiches envueltos en papel aluminio para el almuerzo. Y usaba cardigans que compraba en tiendas de segunda mano.
Para mis colegas, yo era la señorita Romano, la maestra tranquila y dedicada que probablemente tenía mucha deuda estudiantil. Para mi familia, yo era la pobre Camila, la hija sin ambición que carecía de la chispa para hacer algo de sí misma. Pero por la noche y los fines de semana, era una persona completamente diferente. Era la CEO de un imperio de gestión de propiedades que generaba más de $22.000 al mes en alquiler bruto. Después de impuestos, seguros y el agresivo programa de mantenimiento que me fijé, estaba obteniendo alrededor de $15.000 netos cada mes. No gasté ni un centavo en mí misma. Ni un centavo. Mientras Sofía alquilaba un BMW que no podía pagar, y mis padres financiaban un viaje a la costa amalfitana, yo estaba sentada en mi cocina con una calculadora, decidiendo si reemplazar las ventanas en el triplex de la calle LM o actualizar el panel eléctrico en la propiedad del norte. Elegí las ventanas. Costaron $12.000. Escribí el cheque sin parpadear. La parte más difícil no fue el trabajo. Fue la logística de la mentira. La familia asumía que la abuela Lucía todavía dirigía las cosas o que su amigo abogado, el señor Torres, manejaba los detalles. Eran demasiado perezosos para hacer preguntas. Para ellos, las propiedades de alquiler eran solo estas cosas abstractas que existían en el fondo, como árboles de dinero mágico que eventualmente cosecharían. No querían saber sobre los techos con goteras o las inspecciones de la ciudad. Me convertí en la designada para hacer mandados para la abuela. Todos los domingos iba a casa de la abuela para cenar. Mientras la salsa hervía a fuego lento, revisaba el correo. Clasificaba las facturas de impuestos, las facturas de agua, los avisos de seguro. Los metía en mi bolso, los llevaba a casa y los pagaba desde la cuenta del fideicomiso. Si mi papá alguna vez preguntaba, ¿cómo va el negocio?, yo simplemente me encogía de hombros y decía, ya sabes, la abuela tiene al señor Torres manejando todo. Yo solo recojo sus recetas. Él asentía aliviado. Bien. No quiero que te distraigas de tu enseñanza. Necesitas esa titularidad. La ironía era sofocante. Tenía más efectivo líquido en el fondo de reserva del fideicomiso que mi padre en todo su fondo de retiro, pero él me estaba dando sermones sobre seguridad laboral. Hubo momentos difíciles, por supuesto. En el verano de 2021, el mercado se volvió loco. Los precios de los bienes raíces se dispararon. Mi tío Sergio, que se creía un inversor inteligente porque veía muchas noticias por cable, comenzó a hacer ruido en una barbacoa del 4 de julio. Roberto, le dijo a mi papá, agitando un pan de perro caliente. Estás sentado sobre una mina de oro. Ese edificio de 3 pisos en Federal Hill. Apuesto a que podrías obtener 800.000 por él ahora mismo. En efectivo, tal como está. Los ojos de mi papá se iluminaron. ¿Tú crees? Lo sé, dijo Sergio. ¿Por qué esperar? Convence a mamá de vender uno. Solo uno. Prueba las aguas. Yo estaba parada a 5 pies de distancia marinando alitas de pollo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Sabía exactamente por qué no podían venderlo. Porque la abuela ya no era la dueña. Yo lo era. Si intentaban vender, harían una búsqueda de título. Y si hacían una búsqueda de título, verían el fideicomiso familiar Romano. Camila Romano, fideicomisaria. Tenía que intervenir. Me acerqué limpiándome las manos en una toalla. No sé, tío Sergio, dije, manteniendo mi voz casual. Pasé por allí ayer. La base parece tener algunas grietas, y escuché que las leyes de zonificación cambiaron para esa cuadra. Podría ser una venta difícil sin reparaciones mayores. Era una mentira. La base era sólida como una roca. Yo misma había vuelto a sellar la mampostería hace 2 meses, pero conocía a mi audiencia. Papá frunció el ceño. Reparaciones. No voy a pagar reparaciones. Exacto, dije. Podría ser mejor dejar que el mercado se asiente. ¿No quieres que te ofrezcan poco? Papá asintió, su codicia amortiguada por la perspectiva de trabajo real. Camila tiene razón. Mejor esperar hasta que mamá fallezca.
Entonces podemos destripar el lugar y venderlo limpio. Regresé a la parrilla, mis manos temblando. Ya estaban planeando el desmantelamiento. Ya estaban gastando el dinero. Me di cuenta entonces de que mi farsa no se trataba solo de privacidad. Era un asedio. Yo sostenía las puertas de la fortaleza cerradas mientras los bárbaros daban vueltas afuera esperando que la reina muriera. Para 2022, las grietas en la fachada de mi familia no eran solo fracturas finas. Eran agujeros enormes. Y el sumidero más grande de todos era mi hermana, Sofía. La marca de estilo de vida de Sofía, vida de lujo, había implosionado espectacularmente. Aparentemente, gastar $50.000 en fotos de marca y fiestas de lanzamiento sin tener realmente un producto vendible, no es una estrategia comercial sólida. Estaba siendo demandada por 2 proveedores por falta de pago, y se rumoreaba que su deuda de tarjeta de crédito rondaba los $60.000. La tensión llegó a un punto crítico en una cena dominical en octubre. El ambiente en la mesa era pesado. La abuela comía en silencio, sus manos temblando un poco más de lo habitual. Mi mamá, Beatriz, empujaba la comida en su plato, luciendo como si quisiera gritar. Entonces, comenzó mamá, con la voz tensa, Sofía tiene una nueva oportunidad. Un giro realmente emocionante. Tomé un sorbo de agua. Eso es genial. ¿Qué es? Escenografía inmobiliaria, dijo Sofía, moviendo su cabello. Parecía más delgada, demacrada incluso, a pesar del maquillaje pesado. Tengo el ojo para eso. Solo necesito algo de capital para comprar inventario, muebles, arte, decoración, ya sabes, para construir el portafolio. ¿Cuánto? Pregunté. 20.000, dijo Sofía rápidamente. Solo un préstamo puente. El silencio descendió sobre la mesa. $20.000. Había depositado un cheque de alquiler por 4.000 esa mañana. Podría haberle escrito un cheque a Sofía allí mismo, pero sabía a dónde iría. No iría a muebles. Iría a su factura de American Express y a unas vacaciones para descomprimirse. No puedo ayudarte, murmuró papá, mirando su lasaña. El mercado ha bajado. Mi cartera sufrió un golpe. Mamá volvió su mirada hacia mí. No era una mirada de esperanza. Era una mirada de derecho. Camila, no tienes muchos gastos. Conduces ese auto viejo. Vives en ese apartamento diminuto. Debes tener ahorros. Dejé mi tenedor. Tengo ahorros, mamá. Pero eso es para mi fondo de emergencia. Tengo el salario de una maestra. No puedo simplemente soltar $20.000. Sofía golpeó la mesa con la mano. Ay, por favor. Eres tan egoísta. Acumulas tu pequeño cheque mientras yo estoy tratando de construir un imperio. ¿Un imperio? Repetí, luchando contra el impulso de reír. Sofía, te están demandando. Eso es un malentendido, gritó ella. Luego se volvió hacia papá. Esto es ridículo. ¿Por qué le rogamos migajas a ella? Tenemos activos. La abuela tiene 12 edificios sentados allí acumulando polvo. Deberíamos vender el de la calle Pine. Es feo de todos modos. Mi sangre se heló. La casa de la calle Pine. Era una hermosa victoriana. Acababa de pasar 6 meses restaurando la carpintería original en la entrada. Conocía a cada inquilino por su nombre. La abuela no va a vender, dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. ¿Por qué no? Espetó Sofía. Tiene 84 años. ¿Para qué necesita 12 casas? Vende una, dame el efectivo como un adelanto de mi herencia, y puedo arreglar todo. Es matemática simple. No es matemática simple, dije. Es canibalismo. ¿Disculpa? Jadeó mamá. Estás hablando de trinchar el trabajo de toda la vida de la abuela como si fuera el esqueleto de un pavo, dije, mirando a Sofía. No quieres construir un negocio. Quieres un rescate. Eres inútil, se burló Sofía, poniéndose de pie.
Eres una maestrita celosa y de mente pequeña que quiere que todos sean tan miserables y pobres como tú. Cuando la abuela muera, y yo esté a cargo, las cosas van a ser diferentes. Salió furiosa de la habitación. Mamá me fulminó con la mirada, luego la siguió. Papá se sirvió otra copa de vino, negándose a mirarme. Miré a la abuela. No había dicho una palabra. Solo me guiñó un ojo. Un guiño lento y deliberado. Más tarde, mientras ayudaba a la abuela a acostarse, susurró. La calle Pine se ve hermosa, tesoro. El nuevo color de pintura, verde salvia. Me gusta. Me congelé, acomodando la manta a su alrededor. ¿La viste? Hice que el señor Torres me llevara la semana pasada. Sonrió débilmente. Ellos ven un edificio feo para vender. Yo veo lo que construiste. Mantén la línea, Camila. No dejes que te rompan. No lo haré, prometí. Pero mientras conducía a casa esa noche, agarrando el volante de mi Honda tembloroso, me di cuenta de que el reloj corría. Sofía estaba desesperada. Las personas desesperadas hacen cosas peligrosas. A principios de 2023, la presión venía de todos lados. Mientras mi familia luchaba contra sus demonios financieros, yo luchaba contra una amenaza muy real y física en uno de mis edificios. Lo llamé el inquilino del infierno. Su nombre era Javier, y se había mudado al primer piso de la propiedad número 6, un edificio de ladrillo resistente en un barrio de clase trabajadora. No estaba en el contrato de arrendamiento. Era el novio de la mujer que vivía allí. Pero cuando ella se mudó en medio de la noche, él se quedó. Y entonces empezaron los problemas. Música a todo volumen a las 3 de la madrugada. Tráfico peatonal entrando y saliendo del apartamento toda la noche. Agujas encontradas en el pasillo. Los inquilinos del segundo y tercer piso, una agradable pareja de ancianos y una madre soltera con un bebé, estaban aterrorizados. Me llamaron susurrando al teléfono que tenían miedo de salir de sus apartamentos. Esta era la parte de ser propietario que la TV nunca te muestra. No podía llamar a mi papá para pedir consejo. No podía desahogarme con mi mamá. Tenía que manejarlo. Contraté a un investigador privado para documentar la actividad. Trabajé con el señor Torres para presentar los papeles de desalojo. Pero la ley favorece al inquilino, incluso a los ocupantes ilegales. Fue un proceso lento y agotador. Un martes de febrero, tuve que ir a la corte de vivienda. Me reporté enferma en la escuela, me puse mi blazer más profesional, uno que mantenía oculto en el fondo de mi armario, y fui a enfrentar a Javier. Él estaba allí luciendo engreído, con una chaqueta de cuero y oliendo a humo rancio. Trató de intimidarme en el pasillo antes de la audiencia. Solo eres una niña, se burló, inclinándose sobre mí. No quieres problemas conmigo. Sé dónde está este edificio. Sé que pasan cosas en los edificios. Mi estómago se retorció, pero no retrocedí. Este edificio era mi responsabilidad. Esas familias de arriba dependían de mí. Y yo sé que tienes 3 órdenes de arresto pendientes por distribución, dije, con voz firme, canalizando cada onza de mi abuela interior. El señor Torres ya ha hablado con el fiscal. Puedes salir de mi edificio voluntariamente para el viernes, o el sheriff te sacará, y la policía estará esperando para discutir tus otras empresas comerciales. Su arrogancia se desvaneció. Miró al señor Torres, que estaba parado detrás de mí como un verdugo silencioso, sosteniendo un archivo grueso. Javier se mudó el jueves. Pasé todo ese fin de semana limpiando el apartamento. Estaba destrozado. Había agujeros en las paredes de yeso, basura apilada hasta la cintura y un olor que hacía que me lloraran los ojos. Fregué pisos hasta que mis manos quedaron en carne viva. Parché paredes hasta que me ardieron los hombros. Saqué 20 bolsas de basura al vertedero. El sábado por la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mamá. Hola, vamos a tener una pequeña reunión de primavera esta noche. Sofía necesita animarse. ¿Puedes traer 3 bolsas de hielo y tal vez esa ensalada de papa que haces? Pero trata de llegar a tiempo esta vez. Miré el mensaje.
Luego miré la pila de bolsas de basura que estaba arrastrando a la acera. Estaba cubierta de polvo, sudor y mugre. Acababa de asegurar yo sola la seguridad de un edificio valorado en $400.000. Había enfrentado a un criminal, y mi madre quería que fuera la chica del hielo. Escribí: claro, mamá. Nos vemos a las 6. Fui a casa, tomé una ducha de 2 horas para frotarme al propietario de la piel y me puse mi disfraz de maestra. Compré el hielo. Hice la ensalada de papa. Cuando llegué, Sofía se quejaba de lo injusto que era el mundo con los emprendedores. Papá asentía con simpatía. Mamá criticó mi cabello. Te ves agotada, Camila, dijo, bebiendo sus Chardonnay. Realmente deberías intentar dormir más. Tal vez si no pasaras tanto tiempo calificando exámenes, tendrías una vida. Sonreí, le entregué la bolsa de hielo y me alejé. Tengo una vida, pensé, agarrando un refresco. Tengo 12 vidas y las estoy protegiendo a todas de gente como tú. Pero sabía que la farsa no podía durar para siempre. La abuela se estaba debilitando. Los lobos estaban cada vez más hambrientos. Y tarde o temprano, iban a dejar de pedir migajas y tratarían de tomar toda la mesa. La primavera de 2023 trajo un deshielo al suelo congelado, pero trajo un frío a mi corazón que no podía sacudirme. La abuela Lucía comenzó a desvanecerse. Empezó con cosas pequeñas. Olvidó el nombre de su inquilino favorito. Dejó la estufa encendida. Luego, a finales de abril, llegó la llamada. Estaba en medio de una clase sobre literatura cuando mi teléfono vibró con una llamada de su vecina. La abuela había colapsado en su jardín. Le gané a la ambulancia al hospital. Cuando entré corriendo a la sala de espera de emergencias, con el pecho agitado, esperaba ver a mi familia allí. Vivían 10 minutos más cerca que yo. Pero la habitación estaba vacía. Me senté sola durante 2 horas antes de que mi padre, Roberto, finalmente entrara paseando. No estaba corriendo. Estaba revisando su reloj. Mamá iba detrás de él, quejándose del costo del estacionamiento del hospital. ¿Está estable?, preguntó papá, no mirándome a mí, sino a la enfermera de triaje. Está en la UCI, dije, poniéndome de pie. Fue un derrame menor. Está consciente pero débil. Genial, suspiró mamá, dejándose caer en una silla de plástico. ¿Sabes si su seguro cubre la UCI o esto sale del patrimonio? La miré fijamente. ¿El patrimonio? Mamá, todavía está viva. Está justo detrás de esas puertas. Solo estoy siendo práctica, Camila, espetó mamá. Los centros de atención son caros. Si necesita cuidados a largo plazo, ese dinero se agota rápido. Necesitamos proteger los activos. No entraron a verla de inmediato. Se sentaron en el pasillo y discutieron sobre el poder notarial. Me alejé, con las manos cerradas en puños tan apretados que mis uñas se clavaron en mis palmas. Entré en la UCI. La abuela se veía tan pequeña en la cama, conectada a monitores que pitaban. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando me vio, intentó sonreír. Un lado de su boca no se levantó del todo. Los lobos, susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de la maquinaria. ¿Están aquí? Están afuera, dije, tomando su mano. Se sentía frágil, como una hoja seca. Están preocupados por el parquímetro. Cerró los ojos. Una lágrima se escapó. No dejes que vendan. Aún no. No lo haré, prometí. Soy el muro, ¿recuerdas? Nada pasa por mí. Durante las siguientes 2 semanas, viví una doble vida que fue aún más agotadora que antes. De día, enseñaba. Por la tarde, gestionaba las propiedades, manejando una gotera en el techo de la casa de Broadway y una vacante en el edificio del norte. Por la noche, dormía en la silla junto a la cama de hospital de la abuela. Mis padres y Sofía visitaban esporádicamente. Lo trataban como una sesión de fotos. Sofía entraba, sostenía la mano de la abuela exactamente el tiempo suficiente para tomarse una selfie para su historia de
Instagram con la leyenda rezando por mi ángel la familia primero, y luego se iba al brunch. Nunca preguntaron a los médicos sobre su recuperación. Solo preguntaron sobre la línea de tiempo. ¿Cuánto tiempo hasta que sepamos? Seguía preguntando papá. ¿Cuánto tiempo hasta que tengamos que tomar decisiones? Se referían a decisiones de final de vida. Prácticamente estaban revisando sus relojes, esperando que muriera para que pudiera comenzar la lectura del testamento. Pero el punto de quiebre no fue su insensibilidad. Fue el robo. Mientras la abuela estaba en el hospital, tuve que ir a su casa para reunir sus documentos personales para la planificación de la alta. La íbamos a trasladar a cuidados paliativos, cuidados en casa en mi lugar porque mis padres se negaron a recibirla. No tenemos espacio, mintieron. A pesar de tener una casa de 4 habitaciones. Estaba sentada en la mesa de la cocina de la abuela, revisando su correo personal, las cosas que no estaban relacionadas con las propiedades. Su estado de cuenta corriente personal estaba encima de la pila. Lo abrí, esperando ver las facturas habituales de comestibles, pagos de servicios públicos, la donación mensual a la iglesia. En cambio, vi un retiro. $2.000 en efectivo. Con fecha del 14 de febrero. Luego otros $3.000, 2 de marzo. Luego un cheque escrito a efectivo. $4.500 el 15 de marzo. Mi estómago cayó. La abuela no había salido de la casa en marzo excepto para ir a la iglesia. Ciertamente no había ido al banco a retirar miles de dólares. Abrí la banca en línea en su iPad. Tenía sus contraseñas porque la ayudé a configurarlo. Hice clic en la imagen del cheque cobrado. La firma era el nombre de la abuela, pero no era la mano de la abuela. La L en Lucía era demasiado curva. La inclinación estaba mal. Parecía temblorosa, forzada. Reconocí esa curva. La había visto en tarjetas de cumpleaños durante 29 años. Era la letra de Sofía. Me recosté en la silla, la habitación daba vueltas. Revisé los últimos 6 meses de estados de cuenta. El total faltante era de $25.000. $25.000 robados a una mujer de 85 años que yacía en una cama de hospital. Agarré mi teléfono y llamé al señor Torres de inmediato. Señor Torres, dije, mi voz temblando de rabia. Necesito que realice una contabilidad forense en la cuenta personal de Chase de la abuela. Ahora, Camila, sonaba preocupado. ¿Qué encontraste? Sofía, escupí el nombre como veneno. Ha estado falsificando cheques. Ha estado vaciando los ahorros personales de la abuela. Probablemente para pagar sus tarjetas de crédito. ¿Quieres presentar un informe policial? Preguntó el señor Torres. Su voz cambió instantáneamente de amigo preocupado a tiburón legal. Miré el estado de cuenta. Pensé en Sofía tomándose selfies en la UCI. Pensé en mi papá dándome sermones sobre la ambición. Todavía no, dije fríamente. ¿Por qué? Si llamo a la policía ahora, buscarán abogados y lo alargarán. Dirán que la abuela le dio permiso. Es su palabra contra la de ella. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero esperar, dije. Están planeando una reunión, ¿no? Papá mencionó una cumbre familiar para discutir el patrimonio. Sí, confirmó Torres. Tu padre llamó a mi oficina ayer. Quería saber si tenía las escrituras listas para la transferencia. Déjalos tener su reunión, dije. Déjalos exponer sus planes. Déjalos pensar que han ganado. Y cuando pongan sus cartas sobre la mesa, voy a quemar toda la mesa. Entendido, dijo Torres. Prepararé la carpeta. Colgué. Miré el cheque falsificado en la pantalla una última vez. Luego tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta llamada Evidencia. La maestra en mí se había ido. La nieta estaba de luto. Pero la propietaria. La propietaria estaba lista para desalojar. Agosto de 2023. El aire era denso y húmedo, el tipo de calor que se pega a tu piel.
La abuela descansaba en la habitación de invitados de mi apartamento. Había contratado a una enfermera privada para ayudar durante el día mientras enseñaba en la escuela de verano, pagándolo del fideicomiso. Mis padres asumieron que Medicare lo estaba cubriendo. No los corregí. Un martes por la tarde, mi teléfono sonó con una notificación del chat grupal de la familia Romano, un chat en el que había estado silenciada durante años. Mamá, domingo, 20 de agosto, 1 de la tarde. Nuestra casa. Asistencia obligatoria. Papá, tema, transición patrimonial y liquidación de activos. Necesitamos tomar decisiones antes de que mamá empeore. Sin excusas. Sofía, tengo algunas ideas geniales. He estado haciendo investigación de mercado. Fajo de billetes con alas casa. Miré la pantalla. Liquidación de activos. Ya ni siquiera lo ocultaban. Estaban planeando vender las propiedades mientras la abuela todavía respiraba en mi habitación de invitados. Entré en la habitación de la abuela. Estaba despierta, mirando por la ventana el comedero para pájaros que había instalado. Llamaron a la reunión, le dije suavemente. La abuela giró la cabeza lentamente. Ya no podía hablar mucho. La afasia del derrame había empeorado, pero su mente todavía estaba allí. Me miró, sus ojos feroces. Levantó la mano e hizo un movimiento de espantar, luego me señaló. Ve. ¿Quieres que termine con esto? Pregunté. Ella asintió. Luego alcanzó el bloc de notas que usábamos para comunicarnos. Con una mano temblorosa, escribió una palabra. Justicia. Besé su frente. Está bien, abuela. Te traeré justicia. Pasé el resto de la semana preparándome. No califiqué exámenes. No limpié canaletas. Me preparé para la guerra. Me reuní con el señor Torres 3 veces. Organizamos todo. Los documentos originales del fideicomiso de 2018, los 5 años de declaraciones de impuestos presentadas bajo el número de identificación del fideicomiso. Los estados de cuenta bancarios que mostraban cada dólar de ingresos por alquiler entrando en la cuenta del fideicomiso y cada dólar de gastos saliendo. Los recibos de los techos nuevos, las calderas, la mampostería resellada, y en una carpeta roja separada, los estados de cuenta bancarios que mostraban el robo de Sofía. El domingo por la mañana, me desperté temprano. No me puse mi cardigan habitual ni mis botas gastadas. Fui al fondo de mi armario y saqué un traje que había comprado para este día exacto. Era gris carbón, hecho a medida y afilado. Me puse tacones. Me recogí el cabello en un moño apretado. Me miré en el espejo. No parecía la señorita Romano, la maestra. Parecía la CEO de una corporación multimillonaria. Me subí a mi Honda, la última vez que conduciría este cacharro oxidado a su casa, y me dirigí a los suburbios. Ya no era la nieta invisible. Era la dueña y venía a cobrar. Llegué a casa de mis padres exactamente a la 1 de la tarde. La entrada estaba llena. El Mercedes alquilado de Sofía estaba allí, estacionado torcido. La camioneta del tío Sergio estaba allí. Entré sin llamar. La sala de estar había sido reorganizada. La mesa de café fue empujada a un lado. Filas de sillas plegables miraban hacia el televisor, que estaba conectado a la computadora portátil de Sofía. Parecía menos una reunión familiar y más una reunión de accionistas de una empresa en quiebra. «Estás aquí», dijo mamá, levantando la vista de una bandeja de galletas. Se detuvo. Miró mi traje. «¿Por qué estás vestida así?» «Pareces que vas a un funeral». «Vengo de la iglesia», mentí suavemente. Pensé en mantenerme formal. «Bueno, siéntate atrás», papá agitó una mano. «Sofía tiene una presentación». Tomé asiento en la última fila junto a mi prima menor, Elena. Elena tenía 19 años. Era inteligente y la única otra persona en la familia que veía a través de las tonterías. Ella puso los ojos en blanco y susurró, ¿puedes creer esto? Tienen un PowerPoint. Mira y aprende, Elena, susurré de vuelta.
Papá se puso de pie frente a la habitación. Se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir. Como saben, mamá no está bien. Y la realidad es que tiene una cartera significativa de activos que actualmente están siendo subutilizados. Hoy vamos a discutir el plan para el patrimonio romano. Hizo un gesto a Sofía. Ella se puso de pie sosteniendo un puntero láser. Sonrió, haciendo clic en la primera diapositiva. Proyecto Libertad, maximizando el legado. Está bien, chicos, Sofía comenzó usando su voz de influencer. He estado haciendo los números. La abuela tiene 12 propiedades. Según Zillow, el valor total es de alrededor de 5 millones. Un murmullo de emoción recorrió la habitación. El tío Sergio se lamió los labios. Sin embargo, continuó Sofía, gestionar inquilinos es trabajo duro. Es asqueroso. ¿Quién quiere lidiar con inodoros tapados? Yo no, hizo clic a la siguiente diapositiva. Mostraba un mapa de la ciudad con grandes X rojas sobre 8 de las propiedades. Mi propuesta es simple. Liquidamos los 8 edificios más antiguos de inmediato. Tengo un contacto en una firma de desarrollo que está dispuesto a hacer una oferta en efectivo. Es un poco por debajo del valor de mercado, pero es rápido. Tomamos ese efectivo, aproximadamente 3 millones, y lo dividimos. ¿Y los otros 4? Preguntó el tío Sergio. Nos quedamos con los 4 más bonitos, sonrió Sofía. Yo los gestionaré personalmente. Los convertiré en AIRMs de lujo. Estancias de lujo por Sofía. El ingreso pasivo será enorme. ¿Qué pasa con los inquilinos actuales? Preguntó Elena, levantando la mano. Algunos de ellos han vivido allí durante 20 años. Les damos 30 días de aviso, Sofía se encogió de hombros. El progreso es doloroso. Lo siento. Me senté allí con cara de piedra. Estaban hablando de desalojar a la señora Ramírez. Estaban hablando de vender el hogar por el que yo había sangrado. Ahora, papá intervino. Para que esto suceda, necesitamos presentar un frente unido a los tribunales. Dado que mamá está incapacitada, estoy solicitando la tutela de emergencia para ejecutar estas ventas. Sacó una pila de papeles. Necesito que todos firmen este documento diciendo que están de acuerdo con el plan. Ayudará a acelerar la decisión del juez. Comenzó a pasar las tablas con sujetapapeles. Cuando llegó a mí, ni siquiera me entregó un bolígrafo. Realmente no necesitas firmar, Camila, dijo con desdén. Esto es principalmente para los accionistas mayoritarios, pero puedes firmar como testigo. ¿Accionistas mayoritarios? Repetí, mi voz llevando a través de la habitación. Bueno, sí, se rió Sofía. Quiero decir, eres maestra, Camila. No sabes nada sobre bienes raíces o finanzas. Estamos haciendo esto por ti, de verdad. Recibirás un bonito cheque pequeño. Tal vez finalmente puedas comprar un auto que no suene como una cortadora de césped. La habitación se rió entre dientes. Me puse de pie. No sonreí. Caminé hacia el frente de la habitación, parándome entre Sofía y la pantalla del proyector. La luz del proyector golpeó mi cara, cegándome por un segundo, pero no parpadeé. De hecho, dije, tengo una pregunta sobre la diapositiva 2. Siéntate, Camila, siseó mamá. No, dije. Diapositiva 2. Valoraste la propiedad de Federal Hill en 400.000. Eso es interesante porque acabo de reemplazar el techo y actualizar la electricidad al código. La tasación llegó a 650 la semana pasada. Sofía frunció el ceño. ¿Qué? ¿No la hiciste tasar? ¿Por qué lo harías? Y la casa de la calle Pine, continué, dando un paso hacia ella. ¿Quieres convertirla en un Airbnb? La Junta de Zonificación negó los permisos de alquiler a corto plazo para ese distrito hace 3 meses. Lo sé porque asistí a la audiencia. La habitación se quedó en silencio. Papá me miró confundido. ¿Cómo sabes eso?
Metí la mano en el bolsillo de mi blazer y saqué mi teléfono. Envié un solo mensaje de texto. Ahora lo sé, dije, mirando a mi padre, porque soy yo quien paga los impuestos a la propiedad. Soy yo quien contrata a los contratistas. Soy yo quien desaloja a los traficantes de drogas. Tú. Se burló Sofía. Por favor. Tú corriges exámenes. ¿Alguien aquí? Pregunté escaneando la habitación. ¿Se molestó en revisar el registro de escrituras del condado? ¿Alguien revisó el título de las propiedades? ¿Alguien? ¿En los últimos 5 años? La cara de papá se puso pálida. ¿De qué estás hablando? La puerta principal se abrió. Pasos pesados resonaron en el pasillo. El señor Torres entró en la sala de estar. Llevaba un gran maletín de cuero. No miró a nadie. Caminó directamente hacia la mesa de café, apartó la bandeja de galletas de mamá y dejó el maletín con un fuerte ruido sordo. ¿Quién es este? Exigió el tío Sergio. Mi nombre es Robert Torres, anunció, su voz retumbante. Soy el abogado del fideicomiso familiar romano. Abrió el maletín. ¿El fideicomiso familiar romano? Balbuceó papá. Mamá nunca estableció un fideicomiso. Lo hizo, dijo el señor Torres con calma. El 12 de marzo de 2018. Sacó un documento estampado con el sello oficial de la ciudad. Lo sostuvo en alto. Esta es la escritura de transferencia para el 142 de la calle LM, transferida de Rosa Romano al fideicomiso familiar romano. Sacó otro. Esta es la escritura para la propiedad de Federal Hill, transferida en 2018. Sacó otro y otro. Los colocó sobre la mesa como si estuviera mostrando una escalera real en el póker. Las 12 propiedades, dijo Torres, fueron legalmente transferidas fuera del nombre personal de Rosa Romano. Hace 5 años. No son parte de su patrimonio. No están sujetas a sucesión y ciertamente no están disponibles para liquidación por su hijo. Eso es imposible, gritó Sofía. ¿Quién controla el fideicomiso? Podemos simplemente disolverlo. Torres miró a Sofía con una mirada de pura lástima. Un fideicomiso irrevocable no puede ser disuelto, señorita Romano. Ese es el punto. ¿Y en cuanto a quién lo controla? Sacó un documento final. El acuerdo de fideicomiso. El fideicomiso es administrado por un único fideicomisario y beneficiario. Señaló con un dedo hacia mí. Camila Romano. El silencio en la habitación era absoluto. Era el tipo de silencio que ocurre después de que estalla una bomba, antes de que comiencen los gritos. Mi madre me miraba fijamente. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Tú, susurró papá. ¿Tú posees los edificios desde hace 5 años? Dije, mi voz firme, mientras tú vacacionabas en Italia, yo estaba reemplazando calderas. Mientras Sofía lanzaba negocios falsos, yo estaba evaluando inquilinos. Mientras tú ignorabas a la abuela, yo protegía su legado. ¿Los robaste? Gritó Sofía, abalanzándose hacia mí. El tío Sergio la retuvo. Manipulaste a una anciana senil. Esto es fraude. No es fraude, intervino Torres, interponiéndose entre nosotras. La señora Romano era completamente competente en 2018. Tenemos vídeo de la firma. Tenemos 2 notas médicas que atestiguan su capacidad, y tenemos 5 años de Camila gestionando los activos impecablemente. Recogí el control remoto del proyector y lo apagué. La habitación se oscureció. Querías vender, le dije a mi padre. Querías cobrar 50 años de trabajo duro de la abuela para pagar tu jubilación y los errores de Sofía. Me llamaste inútil porque conducía un auto viejo. Pero ese auto viejo, papá, estaba estacionado en la ferretería todos los fines de semana mientras tú jugabas al golf. Camila, dijo mamá, con voz temblorosa, tratando de cambiar a su tono de mamá manipuladora. Cariño, cálmate. Somos familia. Podemos resolver esto. Obviamente, no puedes manejar todo esto sola.
Podemos traer a Sofía como consultora. Me reí. Fue un sonido frío y duro. ¿Una consultora? ¿Sofía? Miré al señor Torres. Muéstrales la carpeta roja. El señor Torres metió la mano en su maletín y sacó la carpeta roja. La deslizó sobre la mesa hacia mi padre. ¿Qué es esto?, preguntó papá, con las manos temblando mientras la abría. Eso, dije, es un registro de la cuenta corriente personal de la abuela de los últimos 6 meses. Papá miró las páginas. Vio las líneas resaltadas. Retiro de efectivo. Retiro de efectivo. Cheque a efectivo. ¿Quién tomó este dinero?, murmuró. Miró hacia arriba confundido. Pasa a la última página, dije. La pasó. Era la captura de pantalla del cheque. El de la firma falsificada. Sofía, susurró papá. Miró a su niña dorada. Sofía, ¿qué es esto? La cara de Sofía pasó de enojada a aterrorizada en una fracción de segundo. Yo lo necesitaba para el negocio. La abuela dijo que podía tomarlo prestado. Olvidó que está enferma. La abuela no dijo nada, la interrumpí, porque la abuela no podía hablar esa semana. Estaba en la UCI. ¿Y esa firma? Esa no es de ella. Eso es falsificación. Sofía, eso es abuso de ancianos, dijo Torres. Eso es un delito grave. Era un préstamo. Lloró Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje. Iba a pagarlo cuando vendiéramos los edificios. ¿Ibas a pagarlo con su propio dinero?, pregunté. Así no funcionan los préstamos. Así funciona la malversación. Caminé hacia la mesa y me incliné, mirando a mis padres a los ojos. Esta es la situación. Soy dueña de las propiedades, todas ellas. No habrá venta. No habrá imperio de Airbnb. No habrá pago en efectivo para tu jubilación. Señalé la carpeta roja. Y con respecto a los $25.000 que robaste, Sofía. El señor Torres ha redactado una confesión de sentencia. Torres colocó una sola hoja de papel sobre la mesa. Firmas esto, le dije a Sofía. Admites la deuda y aceptas un plan de pago. $500 al mes hasta que cada centavo sea devuelto a la cuenta de la abuela. Si faltas a un pago o si intentas luchar contra el fideicomiso en la corte, llevaré esta evidencia al fiscal del distrito. No pondrías a tu hermana en la cárcel, jadeó mamá, agarrando sus perlas. Camila, es tu hermana. Y la abuela era su abuela, grité, finalmente perdiendo la compostura. Mi voz se quebró con el peso de 5 años de silencio. Ella le robó a una mujer moribunda. ¿Dónde estaba tu indignación entonces, mamá? ¿Dónde estaba tu moralidad cuando planeaban desalojar a la señora Ramírez? Respiré hondo, alisando mi blazer. Tienen 5 minutos para decidir. Firma el papel y déjame en paz o llamo a la policía ahora mismo. La habitación estaba en un silencio mortal. Incluso el tío Sergio miraba al suelo, distanciándose del radio de explosión. Sofía miró a papá. Papá miró hacia otro lado. Estaba derrotado. La Range Rover, el barco, el condominio en Florida, todo se evaporó frente a sus ojos. Fírmalo, Sofía, susurró papá. Sofía sollozó, agarrando el bolígrafo. Garabateó su nombre. El señor Torres tomó el papel, lo revisó y lo puso en su maletín. Sabia elección. Agarré mi bolso. Esta reunión se levanta, dije. No vengan a mi casa. No visiten a la abuela. Ella no quiere verlos. Si necesitan actualizaciones sobre su salud, el señor Torres les enviará un correo electrónico. Camila, gritó mamá mientras me giraba hacia la puerta. Estás destruyendo a esta familia. Me detuve en el umbral. Miré hacia atrás a las personas a las que había pasado toda mi vida tratando de complacer. Las personas que me habían hecho sentir pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes.
No destruí esta familia, dije. Solo encendí las luces. Ustedes son los que no soportan lo que ven. Salí. Me subí a mi Honda. Giré la llave. Y por primera vez, el motor traqueteante sonó a victoria. Las consecuencias fueron espectaculares. Sofía no solo perdió el dinero. Perdió su estatus social. Sin la herencia para respaldarla, sus acreedores se abalanzaron. Tuvo que vender el Mercedes. Se mudó de nuevo al sótano de mis padres, el mismo lugar del que solía burlarse de mí por escapar. Mis padres intentaron lanzar una campaña de relaciones públicas en mi contra con la familia extendida. Llamaron a tías y primos, diciéndoles que había manipulado a la abuela y robado el derecho de nacimiento, pero olvidaron una cosa. Yo tenía las llaves. El tío Sergio me llamó una semana después, no para gritar, sino para preguntar si podía mantener su contrato de contratista para el mantenimiento de los edificios. Sé que las cosas están complicadas con tu papá, dijo Sergio, con voz tímida, pero los negocios son negocios, ¿verdad, Camila? Los negocios son negocios, Sergio, acordé. Pero las tarifas son tarifas. ¿Me cobras el precio justo de mercado o encuentro a alguien más? Trato hecho, dijo. Así de simple, la familia se alineó. Siguieron el dinero y el dinero estaba conmigo. La abuela Lucía falleció. 3 semanas después de la reunión. Murió mientras dormía en la habitación de invitados de mi apartamento con la ventana abierta para que pudiera escuchar a los pájaros. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio su último suspiro. No lloré de inmediato. Solo sentí una profunda sensación de paz. Ella había aguantado lo suficiente para ver la transferencia de poder. Sabía que su legado estaba a salvo. El funeral fue incómodo. Mis padres se sentaron a un lado del pasillo. Yo me senté en el otro. Llevaban negro y lloraban ruidosamente para la audiencia. Yo llevaba el mismo traje gris carbón que había usado en la confrontación. No lloré. Me mantuve erguida. Después del servicio, Elena se acercó a mí. Eso fue increíble, dijo en voz baja. Lo que hiciste. No se trataba de ser increíble, Elena. Se trataba de hacer el trabajo. ¿Puedo? ¿Vaciló? ¿Puedo trabajar para ti? Quiero aprender. No las cosas falsas de influencer que hace Sofía. Las cosas reales. La miré. Me vi a mí misma hace 5 años. Asustada pero dispuesta a trabajar. Encuéntrame en la oficina el lunes, dije. Trae botas de trabajo. Vamos a inspeccionar una base. Han pasado 2 años desde la confrontación. Ya no conduzco el Honda Civic. Conduzco una camioneta Ford F-150. No es llamativa, pero es práctica para transportar madera y paneles de yeso. El fideicomiso romano ha crecido. Compré la propiedad número 13 el mes pasado, una ejecución hipotecaria en dificultades que mi papá habría rechazado. La estoy renovando ahora. Mis padres y yo no hablamos. Lo último que escuché, papá tuvo que salir de su jubilación para trabajar a tiempo parcial como consultor porque no podían pagar su estilo de vida sin la herencia. Sofía está trabajando como recepcionista en un concesionario de automóviles. Me paga $500 al mes, todos los meses. Dono sus cheques directamente a una organización benéfica para la prevención del abuso de ancianos. Ayer estaba parada en el techo de la casa de Federal Hill, mirando la ciudad. El sol se estaba poniendo, proyectando una luz dorada sobre los edificios de 3 pisos. Pensé en la abuela. Pensé en la campesina y la princesa. Ellos querían la cosecha, pero despreciaban la tierra. Querían el título, pero odiaban el trabajo. Yo viví en la tierra durante 5 años. Aprendí que la tierra es donde está el valor. La tierra es honesta. Revisé mi teléfono. Un mensaje de texto de Elena. Inquilino en 4B dice que el fregadero tiene una fuga. En mi camino para arreglarlo, sonreí. El imperio estaba en buenas manos. Ya no soy la nieta invisible. Soy Camila Romano.
Soy la propietaria y mis inquilinos duermen seguros esta noche.